Hola, bienvenidos a la segunda cápsula del tema 2 de nuestra asignatura de fisiopatología de la nutrición. En este caso vamos a hablar de la fisiopatología de la neurohipófisis. Recuerden que la neurohipófisis va a liberar dos hormonas que se producen en el hipotálamo, que son la hormona antidiurética o arginina vasopresina y la oxitocina. Como digo, estas se liberan en la hipófisis posterior, aunque son producidas en neuronas, en dos núcleos del hipotálamo. La hormona antidiurética, que es la que nos vamos a basar en esta clase, y su alteración, en concreto una condición, es una hormona tremendamente importante en el control de la osmolaridad del plasma. De manera que a nivel hipotalámico tenemos ciertos núcleos que van a controlar la concentración, en este caso, de osmolitos en la sangre. Y cuando existe, por ejemplo, una disminución del agua o de pérdidas de agua por diarrea o por deshidratación, eso condiciona un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, del fluido extracelular, y esto va a ser reconocido, va a ser captado por estas regiones hipotalámicas para que se generen, por ejemplo, respuestas como el aumento de la ingesta de líquido y por lo tanto aumentar la sensación de sed. Igualmente se va a producir, se va a estimular a la hipófisis posterior a la liberación de hormona antidiurética que va a ejercer su acción sobre los riñones, aumentando la retención de agua y también aumentando la permeabilidad de los túbulos colectores. Todo ello, el aumento de la sed con ese incremento de ingesta de líquido y de la acción de la ADH sobre los riñones, va a mantener la osmolaridad normal del plasma en torno a los 285 miliosmoles por kilogramo de agua. En el caso contrario, cuando hay un exceso de agua, hay una ingesta excesiva de agua, eso va a provocar una disminución de la osmolaridad y esta va a ser de nuevo sensada por los diferentes hormoreceptores hipotalámicos que van a disminuir la sed y también van a, en este caso, reducir la liberación de hormona antidiurética y con ello se va a aumentar la excreción de agua y se va a reducir la permeabilidad de los túbulos colectores para nuevamente mantener la osmolaridad normal del plasma. Aquí, por ejemplo, vemos sobre los túbulos renales cuál es la acción del ADH, cómo aumenta la permeabilidad y por lo tanto la reabsorción de agua para evitar así un exceso de excreción de este líquido por la orina. Sin embargo, cuando hay una disminución del ADH, disminuye en este caso la permeabilidad y esto condiciona que el resultado, en este caso, es que la excreción de agua sea mayor por la orina. Como decía, la hipófisis posterior va a producir esta hormona, la hormona antidiurética, y podemos encontrarnos con diferentes condiciones. Una, que la ADH se encuentre aumentada por diferentes situaciones fisiopatológicas y entre la más conocida tenemos el síndrome de secreción inadecuada de ADH o bien podemos tener una disminución del ADH y eso es lo que ocurre en lo que se conoce como diabetes insípida. En el primero de los casos, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, lo que se va a producir es una alta concentración de hormona antidiurética en ausencia de estímulos fisiológicos, como por ejemplo, y si recuerdan ustedes la diapositiva anterior, cuando existe la osmolaridad, un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, eso sería una señal que daría lugar a un aumento de la arginina vasopresina. Sin embargo, aquí, sin estas señales para su liberación, se va a producir la liberación
de la hormona antidiurética. Hay varias causas que nos llevan al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, causas vasculares como pueden ser un ictus, algunos tipos de tumores sobre el pulmón, páncreas, próstata o glándulas suprarrenales o el cerebro pueden conducir también a este síndrome, traumatismos craneales o posoperatorios, también el uso de fármacos antidepresivos o la quimioterapia, algunos fármacos para el riñón como los tiacídicos o diuréticos o incluso los antiinflamatorios no esteroideos. Algunas alteraciones metabólicas como la porfiria o el hipotiroidismo también pueden conducir a este síndrome. Infecciones, por ejemplo, como la meningitis o la encefalitis o síndrome de Guillain-Barré, también puede conducir a este síndrome o algunas condiciones genéticas que cursan también con la aparición de este síndrome que lleva a altas concentraciones de hormona antidiurética. Desde el punto de vista fisiopatológico, como os decía, lo que se va a producir es un aumento de la arginina vasopresina, bien por que en el sistema nervioso central haya alguna alteración que provoque un aumento de su producción, o bien porque haya focos ectópicos de producción, como ocurre en algunos tumores, como en los pulmones. Esta arginina vasopresina va a ir hacia su tejido diana, que son los riñones y los túbulos renales. Ese aumento de arginina vasopresina va a unirse al receptor de arginina vasopresina, al concreto al receptor 2, donde va a inducir que la acuaporina 2, que son los canales de agua, entrada y salida de agua, vayan hacia la membrana y de esta forma el agua pueda pasar del túbulo renal hacia el plasma, aumentando el líquido así extracelular, provocando una dilución, en este caso de los solutos, una hiponatremia dilucional. Eso va a condicionar a que disminuya también el sodio y una hiposmolaridad del plasma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, sabemos que la hiponatremia hipotónica dilucional se asocia con un aumento de la volemia, del volumen sanguíneo y un aumento de peso. Dependiendo de las concentraciones de sodio, del descenso de sodio, vamos a encontrar también diferentes alteraciones. Cuando el sodio está entre 140 y 130 miliequivalentes por litro, hay sed, alteración del gusto, anorexia, disnea de esfuerzo, fatiga, pero no se produce edema periférico. Entre 130 y 120 hay alteraciones gastrointestinales con vómitos, cólicos abdominales, aumento por retención de agua, y náuseas y vómitos. Y cuando el sodio ya se encuentra por debajo de 115, entre 110 y 115, se produce confusión, letargo, contracción muscular involuntaria, convulsiones, daño neurológico grave y a veces también irreversible. En cuanto al diagnóstico, hay varios criterios que los médicos utilizan para dicho diagnóstico, desde la hiposmolaridad sérica, que se encuentre por debajo de 280 miliosmoles por kilogramo, desde la hiposmolaridad urinaria, es decir, que la osmolaridad de la orina sea mayor que la de la sangre, que exista una hiponatremia y por tanto un incremento de la excreción urinaria de sodio, que la función renal, tiroidea y suprarrenal sean normales para no ser la causa de este síndrome, otras alteraciones en otros tejidos. Evitar también o en este caso descartar que haya ausencia de otras condiciones que alteren el volumen plasmático, y se puede utilizar un precursor del ADH para ver la concentración, en este caso de la hormona, que es la medición de copeptina. En cuanto al tratamiento, normalmente el principal tratamiento, la principal línea de acción es corregir el problema de base y la restricción de líquidos. Si es factible, se utilizan soluciones hipertónicas y restricción de líquidos para
de nuevo retornar la osmolaridad, en este caso del plasma, y luego hay otras condiciones que se pueden dar y que nos pueden llevar al uso de ciertos fármacos como antagonistas de la arginina vasopresina. Bien, con esto vemos o hemos visto una de las primeras alteraciones que se pueden causar en la neurohipófisis, y en la siguiente cápsula, veremos la diabetes insípida como otra alteración de la neurohipófisis, en este caso donde existe una reducción de la producción de hormona antidiurética.